extrañar, profe? No. Escucha, quiero ver si puedes hacerme favor también de mandarme con Dayan las ligas de los videos de las clases. Pero el favor es de, si puedes en el título del archivo ponerle el tema de la clase. Quiero hacer una recopilación de los videos de clase, pues, para cuando en un futuro presencial o en línea yo no pueda estar, darle los enlaces a los alumnos y no, ¿cómo le digo? No perder tiempos, pues, optimizar tiempos, que aunque yo no les dé clase, tengan el video y no se pierda dicho tema en la clase. Entonces, si de favor le das los enlaces a Dayan, que el enlace ya me lo comparta, yo lo bajo, pero ya ubicando pues en directo el tema en cada video. Por favor, Sote. Profe. Vamos. ¿Y con qué vamos hoy, Luis Ángel? Vamos con análisis de hidrogramas. Ande usted. Carlos, ¿qué es un hidrograma? Profe, ¿me deja grabar la clase antes de que empiece? Ah, pues sí, ¿verdad? Hablando de... A ver... Ontas, Michelle. Listo. Gracias, profe. Carlos, ¿qué es un hidrograma? ¿Se me oye? ¿Oh? ¿Se me oye bien? Sí. ¿Se me oye? Ok. Bueno, un hidrograma, pues tengo entendido que pues, es un gráfico en donde se va a realizar o se va a registrar la cantidad de gasto sobre el tiempo en el que se va generando, conforme el paso del tiempo. Correcto. Registra la variación del gasto en el tiempo. Estos hidrogramas pueden corresponder a unas horas, a unos días, a unos meses, a unos años. Es decir, con la periodicidad del caso que se esté analizando. Si hablamos de avenida máxima, generalmente la unidad de tiempo son horas. En algunos casos, dichas horas pues se llegan a convertir en días. Es decir, tenemos un hidrograma con una duración de 123 horas. Puede llegar a suceder, es decir, de más de 4 días. Sobre todo en el sureste de la República Mexicana, que llega a llover durante 3 o 4 días seguidos. Bien, eso es el hidrograma. Dayan, un componente del hidrograma, ¿cuál sería? ¿El tiempo? Correcto. Octavio, ¿otro componente? ¿El gasto? Sí. Michelle, ¿otro componente? El nivel del agua, profe. Bien, propiamente sí, pero en el hidrograma no lo podemos ver, porque recuerda que es gasto contra tiempo. Y el nivel ya es tirante, son metros, no metros cúbicos sobre segundo. Entonces, va implícito, digamos, pero no lo podemos cuantificar ahí en el hidrograma. Y precisamente por componentes me refiero sobre todo a aquellos parámetros del hidrograma que podemos cuantificar, que tienen una magnitud, ¿va? Susana, ¿otro componente? Las barras. No. Ese es en el dietograma. Acá en el hidrograma ya no hay barras generalmente, ¿eh? En el 99% de los casos es una línea. La curva. Ajá. Sinsun y luego Carlos. Sí. Sí, solo que ese volumen es ya más bien un resultado de un proceso o una operación matemática, ¿va? Pero sí. Carlos y luego Liz Teresa. Yo tenía pensado el área bajo la curva,
Es precisamente el área bajo la curva del hidrograma la que nos da el volumen que nos refiere Ah. Simpson, ¿va? Ok. Y, ay, ¿quién seguía que se me desapareció? Era eso, profesor, Ah, lo que acaba de comentar Carlos, el área bajo la curva. Eso es. Fernando Cañedo, ¿qué otro componente? Los puntos de inflexión. Puntos de inflexión, correcto, sí. Diana Amilano, La respectiva Profesor. curva que une esos puntos. como tal sí es un componente, pero no tiene una magnitud dicha curva. Y es que ya me las dijeron todas, profe. Gasto, tiempo, volumen de escurrimiento. No, hombre, faltan como otras 7. Profe, yo tengo una. Sí, Luz, A ver, ¿Sería el pico del hidrograma? correcto. El gasto pico. Ya nos refirieron que los gastos, perfecto, muy obvios, pero en particular, ¿cuál es el que destaca? El gasto pico, el gasto máximo, que es la avenida prácticamente. Correcto, el gasto pico. ¿Y qué otro parámetro, Yasmín? Sí, intervalos, los tiempos. Intervalo de tiempo, sí, sí, es importante. Rico, ¿qué otro? Asciende y desciende. Curva de ascenso, curva de receso, sí. Sin embargo, insisto, gráficamente son visibles, son importantes, claro, pero no hay una magnitud como tal, ¿va? Y Montserrat. ¿Sería el tiempo base también? Correcto, muy bien. Tiempo base, perfecto. Dalai. ¿Podría ser la intensidad? Fíjate que ahí no, porque digamos que la intensidad, como estamos hablando de gasto, más que intensidad serían las magnitudes, los gastos. Y si hablamos de intensidad, yo como profesor de hidrología, luego me voy a intensidad de precipitación. Y como acá estamos estudiando ya gastos, escurrimientos, no entra. Digamos, Dalai, que la intensidad de la precipitación juega, entra y genera esos gastos con unos ciertos tiempos, ¿sí? Va implícita, pero ya en particular al analizar el hidrograma no interviene. ¿Otro, Eduardo? ¿Podría ser el tiempo pico? Claro, claro que sí. Tiempo pico, que es el tiempo que tarda en presentarse el gasto pico. Y alguien por ahí dijo el tiempo base. ¿Qué es el tiempo base, Luz? ¿Sería el tiempo establecido? ¿Para qué? Bueno, se podría decir que es el tiempo para analizar, por ejemplo, de cuánto a cuánto queremos saber nuestros datos. Por ahí va, por ahí va. Y Carla Estrada. Sí, profe. ¿Otro componente? No sé si alguien ya mencionó lo del escurrimiento directo, final del escurrimiento directo. No, nadie. Perfecto. Escurrimiento directo. Quizá de los parámetros más importantes del hidrograma. Correcto. Profesor, Manuel. Permíteme, Manuel. ¿Qué pasó, Luz? yo también encontré que había uno que decía que era el punto del inicio de la curva de agotamiento. No sé si también sea correcto. Sí, era un poquito, o está un poco relacionado con lo que alguien dijo, que puntos de inflexión, que cuando va subiendo, cuando va bajando, y partes intermedias, curva de ascenso, curva de recesión, ¿correcto? Son conceptos, digamos, importantes, pero en lo personal los considero secundarios, reitero, porque no hay un valor numérico, una magnitud que los defina, ¿sí? Sino nada más
una situación gráfica, visual. Manuel. ¿El gasto mínimo? Gasto mínimo, no tanto. Dice Jonathan que anda fallando su internet. Enterado, Parra. Y Luis Olvera. Ay, no sé. Ahí no sabes. Fer Rivera. El escurrimiento base. Correcto. El escurrimiento base, que es el que lleva el río todo el tiempo. ¿Va? Es decir, mi brazo es el río, ¿va? Y es una corriente perenne. Lleva agua todo el tiempo. Ahí está. Y de repente llueve. ¡Paz! Y genera escurrimiento directo. Y cuando no llueve, pues no hay escurrimiento directo, pero hay escurrimiento base. Lleva agua todo el tiempo el río. Esos son los componentes principales de un hidrograma. Gasto pico, tiempo base, que es el tiempo que dura el escurrimiento directo, que es lo que quería un poquito referir, me parece, Luz. Tiempo base, curiosamente, no es el tiempo del escurrimiento base, no. Tiempo base es el tiempo que dura el escurrimiento directo. Tiempo pico, que es el tiempo que tarda en presentarse el gasto pico. Escurrimiento directo, escurrimiento base. Esos son los parámetros más importantes. Ahora, le toca a Carla Villanueva. Carlita, ¿quién me produce el escurrimiento directo? ¿Cómo, profe? No entendí la pregunta. Sí. Ahí te va de nuevo la Plaza Sésamo, ¿va? Ahí está el río. Y hay escurrimiento base, puesto que es una corriente perenne. Pero luego llueve y me genera, ¿qué? Un incremento de gasto, ¿va? Uno de los componentes del hidrograma es el escurrimiento directo. ¿Quién me genera el escurrimiento directo? ¿Quién o qué? Me dice Carlita que la sacó de la sesión. Uy, sí. Suertuda. Yo le contesto si quiere. A ver, dice Teresa. Precipitación efectiva. Correcto. Muy bien. Así es, la precipitación efectiva es la que genera el escurrimiento directo. Entonces yo decía, ahí está el río, ahí está el escurrimiento base, pero luego llueve, incluso alcé la voz, y tengo incremento de gasto, tengo escurrimiento directo. Pero no toda la lluvia me generó el escurrimiento directo. Una parte de esa lluvia, y es la que escurre sobre el terreno. Y la lluvia que escurre sobre el terreno para llegar al río e incrementar el gasto es la lluvia efectiva o lluvia en exceso. HPE. Va. Pues creo que están leyendo. Si no todos, por lo menos a los que les contesté. A los que les pregunté. Y uno que otro como que anda despistado, como que no leyó. ¿Cuál? Entonces, previo, iniciamos con el escurrimiento, vimos qué es, qué tipos hay, cómo se mide, los tipos de medición, el aforo con molinete, cómo se conforma una estación hidrométrica, y vimos cómo a partir de los aforos con molinete podemos obtener la ecuación de gasto de una estación hidrométrica de un río. Una vez que tenemos la estación hidrométrica, podemos generar estadísticas de gasto puntuales, horarias, diarias, mensuales, en fin, toda la estadística que requieren estudios hidrológicos e hidráulicos diversos. También de ingeniería sanitaria, por supuesto. Como ya tenemos datos de gasto, podemos analizarlos mediante hidrogramas. Ya hablamos de los componentes, alguien mencionaba el área bajo la curva. Es importante porque si idealizamos
ese hidrograma de pantalla como un triángulo, está clarísimo que el área de un triángulo es base por altura. ¿Qué tengo en la base en cuanto a magnitudes? Tiempo. ¿Qué tengo en la altura? Volumen sobre tiempo. Si yo multiplico base por altura, tiempo por volumen entre tiempo, el área resultante es un volumen de agua. A eso se refiere el concepto. Tengo ahí una ecuación incompleta, casi errónea, porque está incompleta, de volumen de escurrimiento. Dice, volumen de escurrimiento es sumatoria de gastos por intervalo de tiempo por factor de conversión. Bien, en cuanto a volúmenes, que ya es un resultado del análisis de hidrograma, el volumen que nos va a interesar es el volumen de escurrimiento directo, nada más. Perdón, regresando acá, observen cómo tengo un hidrograma con una duración de 14 horas. Ahí el tiempo es horas. Y un intervalo de tiempo de cuánto es el intervalo de tiempo en ese hidrograma. Benjamín. ¿Dónde, profe? ¿Cuánto vale el intervalo de tiempo en ese hidrograma? De 2 es el intervalo. Correcto, 2 horas. Luego presento otro ejemplo, donde ya no son horas, sino son meses. Es el hidrograma de un año o de un periodo de registros, pero a nivel mensual, pues. Y el gasto pico es de 165 metros cúbicos sobre segundo. Noten cómo ahí el gasto base no está bien definido. Anda entre 62, 58, 55 y 65. Yo puedo proponer una unión de una línea de 65 con 55, que es donde empieza a ascender la curva. Y eso, el promedio, pues, de 65 y 55, 60, lo puedo considerar como el gasto base. De ahí hacia arriba se da el escurrimiento directo, como lo observamos en esta diapositiva. Ahí está visualmente lo que acabo de comentar. Entonces, de ambos casos puedo obtener volúmenes, pero reitero, lo que más nos va a interesar, o lo único que nos va a interesar acá en la realización de ejercicios, es el volumen de escurrimiento directo. Sí, y aquí está un recordatorio de el hecho de que la lluvia efectiva es la que me genera el escurrimiento directo. Esto lo vimos cuando el tema de precipitación, precisamente. Y también vimos que al multiplicar la lluvia efectiva por el área de la cuenca, me da un volumen de escurrimiento directo. ¿Sí? Volumen de escurrimiento directo. En esta diapositiva te presento la ecuación de volumen de escurrimiento directo. Esta es la correcta. Esa anótala para tu formulario. Volumen de escurrimiento directo es sumatoria de gastos de escurrimiento directo por el intervalo de tiempo por el factor de conversión. Es decir, en el hidrograma que está en pantalla, pues el tiempo está en horas y el gasto está en metros cúbicos sobre segundo. El factor de conversión sería 3600. Si el tiempo estuviera en días, el factor de conversión sería 86,400. Si estuvieran meses, sería otro factor. Si estuvieran años, sería otro factor. ¿Se entiende? Por eso no te pongo un solo valor, simplemente pongo el concepto de factor de conversión. Ahora, esa ecuación es precisamente el área bajo la curva del hidrograma y sobre todo del hidrograma correspondiente al escurrimiento directo. De tal suerte que con los datos del hidrograma yo puedo calcular el volumen de escurrimiento directo. Y observa acá, si yo ya tengo el volumen de escurrimiento directo y cuento con el área de la cuenca,
¿Qué puedo deducir, Susana? ¿Podría repetirme, que mi internet falló un poquito desde hace rato, perdón? Sí. ¿Y cuento Decía con yo. el volumen? Sí, con el hidrograma, observa, yo voy a poder calcular el volumen de escurrimiento directo. ¿Va? Es decir, el recuadro azul. Si yo ya tengo el volumen de escurrimiento directo y cuento con el dato de área de la cuenca, ¿qué puedo deducir? ¿Qué parámetro puedo inferir? ¿La precipitación? ¿Cuál precipitación, Susana? ¿La efectiva? Correcto. Aquí dice, lluvia efectiva por área de cuenca, altura por área me da un volumen de escurrimiento directo. Entonces, es ir al revés. Si yo ya cuento con el volumen, divido entre el área y obtengo la lluvia efectiva. Ahora, yo ya tengo entonces deducida la lluvia efectiva. Y Yasmín, si tengo la lluvia efectiva y contara con el dato de precipitación, ¿qué puedo deducir ahora, Yasmín? Teniendo el dato de lluvia efectiva de una tormenta y la precipitación total de esa tormenta, ¿qué puedo inferir? Lluvia efectiva y precipitación, me dijo. Así es. ¿Y la precipitación es también efectiva? ¿No es lo mismo? No, tengo la lluvia efectiva. Ahí está, el valor. Y si cuento también previo con el valor de la lluvia total, ¿qué parámetro puedo deducir? No tengo idea, profe. Va. Michelle, Mande. la misma pregunta. Yo digo que el volumen, profe. Volumen. No. Rico. Bueno, las pérdidas, ¿Las pérdidas la qué? infiltración por profe. Correcto. Así es. La precipitación tiene dos componentes, lluvia efectiva e infiltración. Si yo sé la lluvia efectiva y sé la lluvia total, puedo deducir la infiltración. Incluso ahí está la ecuación, chavos. Infiltración es igual a lluvia total menos lluvia efectiva. ¿Va? ¿Cuál? Y ejercicio a realizar en clase. Tenemos ahí el hidrograma, la cuenca de 25 kilómetros cuadrados. Para quienes leen el material y llegan hasta esta diapositiva, se dan cuenta de que hay esos dos componentes que algunos de sus compañeros mencionaron, tiempo base y tiempo pico. Tenemos un hidrograma con un intervalo de tiempo de ¿cuánto, Fer Rivera? ¿Cuánto vale el intervalo de tiempo acá? 2 horas, profe. 2 horas. ¿Estás de acuerdo, Dalai? No, profe, es de 1 hora. Correcto. Fíjate, Fer, sí, que sí está sí, engañoso, ya vi. ¿verdad? En el Sí, ya eje vi. de las X tenemos 2 horas. Sin embargo, en la gráfica tenemos acotado el valor, digamos, intermedio, de las 5 de la mañana, de las 7 de la mañana. Si no tuviéramos ese valor, Fer, clase, sí, el intervalo sería de 2 horas. ¿Hecho? Sí, profe, no vi bien. Va. Entonces, ahí te va el enunciado de este ejercicio. Punto y aparte. Anótale. ¿Listo? Sí, profe. Órale, pues, ahí va. En la figura se muestra el hidrograma . En la figura se muestra el hidrograma
producido por una tormenta de 82 milímetros. Punto y coma. Si el área de la cuenca es de 25 kilómetros cuadrados, coma. ¿De cuánto el área, profe? Ahí está en pantalla. Si el área de la cuenca es de 25 kilómetros cuadrados, coma. Calcula, 2 puntos y aparte. Inciso A. Volumen de escurrimiento directo. En metros cúbicos. Inciso B. Lluvia efectiva en milímetros. Inciso C. Infiltración en milímetros. Siguiente inciso. Coeficiente de escurrimiento CE. Coeficiente de escurrimiento CE. Coma. Según relación de láminas de lluvia. Ahí te presento en pantalla la ecuación de coeficiente de escurrimiento según láminas de lluvia. Lluvia efectiva entre lluvia total. Sale. Todo tuyo. Tienes 15 minutos a partir de ahora. Le iba a preguntar si consideramos los datos para el gasto desde donde inicia pues lo que sería la curva del volumen de escurrimiento directo. O sea, si lo consideramos de extremo a extremo. Y defíneme extremo a extremo. ¿Qué horario? Bueno, por ejemplo, de las 2 horas a las 8 horas, por ejemplo. Correcto. ¿El dato de las 2 horas y el de las 8 horas? Sí. Ok, profe, gracias. Nada. A ver, Parra, díctame tus datos para sumatoria de gasto de escurrimiento directo. 40 más 40 más 40 más 60 más 120 más 100 más 80 más 60 más 40 más 40 más 40. Bien, ahí están los dos errores. 1. Se toma desde 40, ¿no? Porque es nuestra base. Así es. Pidió escurrimiento. Entonces son 20, 60, 40. 20, 60. No. A ver. El gasto base, si vemos los extremos, el gasto base es 40. ¿Sí? Ahora, la ecuación me pide sumatoria de gastos de escurrimiento directo. Es decir, a las 3 de la mañana tengo un gasto total de 60. Pero de esos 60, ¿cuántos son base, Parra? Uh, Flecha negra.
40. Correcto. ¿Cuánto te queda de escurrimiento directo? 20. Correcto. A las 4 de la mañana tengo 120 en total, pero de esos 120, 40 son base. ¿Cuánto te queda de escurrimiento directo, flecha amarilla? Sí, ya vi. Me quedan 80. ¿Eso? ¿Hecho? Ah, ok, ya vi que me equivoqué. Gracias, profe. Va. Aquí sigo. Pues ya se acabó el tiempo. Bueno, 5 minutos para que corrijan quienes están en error. Inge, yo tengo una duda y a lo mejor va a ser un poco repetitiva a lo de Lalito. Los escurrimientos considero que sí los tomé bien, pero el tiempo no sé si se multiplica por el intervalo unitario o el intervalo de todo el tiempo base. Es para el todo el tiempo base, ¿no? ¿No? El intervalo de tiempo es 1 hora. Es a cada cuántas horas tengo dato. Ese es el intervalo de tiempo. Entonces, el intervalo de tiempo aquí es de 1 hora. Queda como los 20 por 1 por 3,600 y así cada dato. No te escuché bien, Susana, ¿otra vez? Perdón, le digo que hay fallos con el internet. Que si queda como 20, bueno, en el caso del primero, 20 por 1 por los 3,600. No, observa, dice sumatoria de gastos de escurrimiento directo. Imagínate que ahí hay un paréntesis. Entonces sería 20 más 80 más 60 más 40 más 20. Se cierra paréntesis por intervalo de tiempo y por factor de conversión. Profe, una pregunta. Ahí se supone que estamos sacando lo del área bajo la curva, ¿no? Sí. Es que yo lo que hice fue pasarlo, por ejemplo, en el de 40 y 60, trabajarlo como un triángulo. Y en el siguiente trabajarlo como un cuadrado y un triángulo para sacar ese pedacito nada más. No sé si esté bien. Como el movimiento de tierras, ¿no? Ah, ajá. Y el siguiente igual, un triángulo, un cuadrado que sea de altura 100 menos 40, que son 60, por 20, y luego la otra sería 120 menos 100 para que te dé la altura del triángulo de 20. Y así con cada una lo fui haciendo. No sé si sea... Es válido, pero es muy tardado y es totalmente válido lo que presento ahí en pantalla, Olvera, y más práctico. ¿Lo podré volver a explicar entonces para hacerlo de esa forma? Sí, claro. Y dice la primera parte de la ecuación, sumatoria de gastos de escurrimiento directo. A las 2 de la mañana, ¿qué gasto de escurrimiento directo tengo? 0. 0, porque 40 es mi gasto base. A las 3 de la mañana, tengo un gasto total de 60. Pero de 60, de esos 60, 40 son base. Entonces nada más me quedan 20 de escurrimiento directo. A las 4 de la mañana tengo un gasto total de 120 metros cúbicos sobre segundo, pero 40 de ellos son escurrimiento base. Entonces me queda un escurrimiento directo de 120 menos 40, 80. En otras palabras, al gasto total le tengo que restar 40 metros cúbicos sobre segundo, que es mi gasto base. De tal manera que mi sumatoria de gastos de escurrimiento directo sería 20 más 80 más 60 más 40 más 20. Hago esa sumatoria y el resultado lo multiplico por el intervalo de tiempo, que es de 1 hora, y lo multiplico por el factor de conversión, que es de 3,600 segundos. Listo, profe. Ya quedó. Va. A ver, Sinsun, ¿qué volumen te dio? Sí, profe. Sí, profe.
Va. ¿Qué lluvia efectiva te dio? Infiltración. Y en consecuencia, el coeficiente de escurrimiento es lluvia efectiva entre lluvia total. ¿Cuánto fue la lluvia total? Ajá. ¿Cuánto da? Perdón, ¿la lluvia total es 82 o 92? Ahí está. Con 2 decimales, el coeficiente de escurrimiento, 0.39 o, en su defecto, 39%. Ahora bien, Duda. sí, Parra. La lluvia efectiva, ¿con cuántos decimales es conveniente ponerla? ¿Así con 2 como lo puso o puede ser redondeado? Es que yo la redondeé a 32, pero... No, preferentemente en todos los cálculos, aquí en clase, en proyecto, 2 decimales para la lluvia. 2 decimales, ok. Gracias. Sí. Y Eduardo, ¿cuánto vale el tiempo pico en este ejercicio? 2 horas. ¿Y el tiempo base? 6 horas. Hecho. ¿Dudas? Yo bueno, Bien. tengo una duda. Sí, Carlos. Sonará muy, pues muy malo, pero me perdí mucho en cómo sacaron la lluvia efectiva. Lluvia efectiva. Bien. Hazme el favor. Sí, muy a propósito, Carlos, no pongo una ecuación o algo, ¿ves? Sí. Ahí te va el comentario. ¿Estás de acuerdo que del hidrograma Claro, sí, ya calculaste, ya lo viste? Ya, se me ¿Sí? olvidó la fórmula. Eso es. Ya. Ahorita la calculo por mi cuenta. Volumen entre área te da una altura, ¿va? Sí, gracias. Hecho. Yo tengo una duda un poquito rebuscada. Sí. ¿Qué pasa si, no, bueno, en el ejemplo anterior tenía una precipitación de 50, 55 y 65? Trazaba una línea para para partir de ahí sacar el volumen del escurrimiento directo. ¿Qué pasa cuando mis datos difieren mucho? Que no sea ese 55 y 65, que sea, no son 55, 100. ¿Aún así lo trazo? ¿O me puedo quedar, o es válido que tome el punto más bajo? No, en lo personal prefiero un trazo como comentas y como se ve ahí en la figura. Y entre el inicio y el final hacer un trazo y sacar una media. Gracias. Ajá. Quali. Entonces, si no hay dudas, ahí está su segundo ejercicio, lo tienen en su material y ya con su experiencia tienen 10 minutos para su solución. Y aquí anda. Nel, ahí lo tienen en su material. Ahorita te lo pongo.
Profe, Hoy. nada más para decirle que mi compañero Lalo tuvo un problema y se le apagó su laptop y nos pidió que le avisáramos. Hecho, gracias. ¿Cuánto te dio, Fer Cañedo, la lluvia efectiva? La lluvia efectiva, 3.024, si no me equivoco. ¿Y la infiltración? Ah, sí, sí. Esta vez no acabo, profe. Es que me había equivocado y tuve que corregir los datos porque había puesto intervalos de 1 hora y es de 2 horas. Entonces estoy volviendo a sacarlos. Yo se la digo, profe. A ver, Parra. 46.976. ¿Y el coeficiente de escurrimiento? 0.06. Hecho. Punto y aparte. Profe, yo tengo una duda. Bueno, alguien primero habló antes que yo. Sí, profe, es que como se me apagó el laptop ya no pude resolver una duda que tenía. Es que no sabía, no sé si no lo veo en las diapositivas, pero ¿cuál era el valor o cuál sería el valor de la precipitación que tendríamos que considerar para... Observa mi mirada, Eduardo. Te voy a golpear virtualmente, Eduardo. Hay que recordar, Eduardo, clase, que el valor de la precipitación, si tenemos un yetograma, la precipitación total es la suma de las barras del yetograma. Ok, gracias, profe. Sí, es importante que practiquen. ¿Se acuerdan que hicimos nada más 2 ejercicios de yetogramas con 2 tablitas? Inventen otros y practiquen. Si de la tabla fuimos a los yetogramas o la curva masa, invéntense una curva masa y hagan una tabla. Si de la tabla fuimos a intensidades, invéntense un yetograma de intensidades y vayan a lluvia. En fin, ahí combinen, practiquen, para que vayan reforzando todo lo visto y aprendido. Sí, profe, gracias. Va. Profe. Parra y luego una dama, que no vi quién fue. Bueno, sí me logró salir el ejercicio y todo, pero me surgió esa duda. En el yetograma el intervalo era de 1 hora, o sea, y solo había hasta las 5 horas, eso es a lo que voy. Y en el hidrograma eran hasta las 12 y era intervalo de 2 horas. Ajá. Lo resolví como lo sabía, o sea, de que la precipitación total era la suma de las barras, pero me quedé con esa duda, que influye algo que el intervalo de tiempo sea diferente o no llegue hasta las horas que tenga el hidrograma. Sí, mira, más bien escucha. Los horarios de la lluvia difícilmente van a ser iguales a los horarios del hidrograma, porque ten en cuenta que llueve en la parte alta de la cuenca y en lo que es agua baja al río ya hay un desfase de tiempo. Entonces, generalmente los tiempos van a ser distintos, ¿sí? Independientemente del intervalo de tiempo de un análisis y de otro, si estamos analizando el hidrograma, lo que nos interesa es el intervalo de tiempo del hidrograma. Pero insisto, siempre va a haber desfase entre la ocurrencia de la lluvia y el gasto. ¿Dónde o cuándo no va a haber tanta diferencia? Cuando la cuenca sea muy pequeñita. O imagínate en tu colonia, llueve ahí en tu colonia y ahí en tu colector de inmediato se va a ver el gasto. Ahí puede que no haya tanta diferencia en la ocurrencia de la lluvia y la presencia del incremento del gasto. Entonces, solamente en áreas muy reducidas, los tiempos pueden ser similares, ya no digamos iguales. Ajá. Los tiempos de ocurrencia. Ok, vale, profe. Muchas gracias. Por nada. Escuché después de Parra una voz de dama. Sí, yo. Dayan. Sí, Dayan. Una pregunta. Se supone con
lo de la infiltración y el área de la cuenca, podemos obtener el volumen de escurrimiento base. Sí, sí podríamos obtener ese valor, que sería un poquito representativo de tal cuestión de escurrimiento base. Sí, adelante. Ajá, y con la gráfica que tenemos, se supone que podemos calcular el volumen de escurrimiento base. ¿Cuál gráfica? El hidrograma. Ah, el hidrograma. Sí, fíjate, yo les decía, Dayan, que por el volumen de escurrimiento base no se preocupen, porque en primero, el hidrograma que les presento está bien idealizado, ¿verdad? 25 metros cúbicos sobre el segundo antes y 25 después. Pero, ¿durante qué intervalo de tiempo quieres calcular el escurrimiento base? Durante, digamos, el tiempo base de 2 a 12 horas, o desde las 12 horas del día anterior hasta las 24 horas después, ¿me explico? Ese gasto de 25 lo vas a tener constante todo el tiempo en el río. Entonces, lo tienes constante en un día, en 2 días, en 3 días, en 4 días. ¿Durante cuánto intervalo de tiempo quieres estimar el escurrimiento base? Nada más durante el evento de lluvia, es decir, de 2 a 12 horas, o durante un tiempo indeterminado, indefinido. Es por eso que en los ejercicios generalmente no les pido tal volumen. Nada más me voy con el volumen de escurrimiento directo y, si acaso, con el volumen llovido, Dayan, que sería tu lluvia total, que son aquí, la sumatoria de estas barras son 50 milímetros por el área de la cuenca. ¿Va? Hecho. Punto y aparte. En la cuenca del ejercicio 2, en la cuenca del ejercicio 2, se presenta una segunda tormenta. Con una precipitación de 34 milímetros. Punto y seguido. ¿De 35, Inge? ¿Mandé? ¿De 35? Pues ya ni me acuerdo cuánto dije, Susana, te seré sincero. No supe si 34 o 35. 34. 34, profe. Ah, 34. Gracias. 34 milímetros. Como lo estoy inventando. Punto y seguido. Calcula la lluvia efectiva y la infiltración producidas por dicha tormenta. Todo suyo. ¿Calcula qué, perdón? La lluvia efectiva y la infiltración. La lluvia efectiva y la infiltración producidas por dicha tormenta. Sí, 2.04. ¿Y la infiltración? 31.96. Correcto, Luis. Listo. ¿Dudas? Sí, profe, sí no sé cómo lo hizo. O sea, es que tenemos si es la misma cuenca, tenemos el área y la precipitación total, pero pues no, es que dijo que no se usa el hidrograma, ¿verdad? No, porque es el de la tormenta previa. Luis Ángel, ¿les comentas qué onda? Pues lo que yo usé fue el coeficiente de escurrimiento. Eso bueno, ya va a ser el mismo siempre, ¿no? Por
final si nos están dando un dato de lluvia, pues ya nada más sustituimos ese valor y obtenemos la precipitación efectiva. Entonces siempre va a ser el mismo, el coeficiente. Con algunas salvedades que ahorita voy a mencionar, Jonathan Parra. Observen en pantalla, ángulo inferior derecho. Si en la ecuación yo tengo el coeficiente de 0.06 y tengo la lluvia total de 34 milímetros, puedo despejar la lluvia efectiva y en consecuencia inferir la infiltración. Ahora, en este ejemplo que les acabo de dictar, pues por supuesto no tenemos ni yetograma ni hidrograma, pero tenemos el coeficiente de la lluvia del día anterior, lo podemos tomar como referente. Parra. ¿Qué sucede? Que si llueve durante 7 días seguidos, por ejemplo, el suelo ya va a estar saturado y ya no va a escurrir la misma cantidad de lluvia, ¿sí? Como el suelo está saturado, ya no va a infiltrarse más y el escurrimiento va a incrementar. Por consiguiente, el coeficiente de escurrimiento va a aumentar. Es decir, lo ideal sería tener hidrogramas de todas las tormentas con su yetograma respectivo y sacar un coeficiente por cada tormenta y después sacar un coeficiente promedio. Pero, como hay un alto déficit de estaciones hidrométricas, pues generalmente trabajamos con estaciones de lluvia. De tal manera que en muchos casos el coeficiente permanece constante. Parra, lo vamos a ver en unos minutos o lo vamos a comentar y cuando veamos en particular ya el tema de infiltración. Ah, de acuerdo. Gracias, profe. ¿Va? Porque, insisto, ese coeficiente de escurrimiento del 0.06 que se obtuvo fue producto de los datos de lluvia y del hidrograma, pero también estuvo condicionado por las características del suelo. ¿Ah? Tú sabes que si avientas agua ahí en el piso de tu cuarto, de la habitación donde estás, pues escurre la mayor parte. Pero si te vas a una jardinera, como las de la ESIA, y avientas agua, pues la mayor parte se infiltra y no escurre. Todo depende del uso de suelo que tengamos en nuestra zona de estudio. Juali. Entonces hay que practicar, es la única recomendación. El tema que sigue me lo voy a brincar, voy a ver la posibilidad de después recuperarlo. Complemento de registros faltantes. Este tema ahí lo tienes en tu material. Y los métodos que presento en el material son dos, el método racional deductivo y la correlación. Ambos métodos aplican tanto a gastos como a lluvias. Entonces, lo que voy a mostrarte es en pantalla el Excel que hice el semestre anterior, por ejemplo, para abordar ese tema. De tal manera que en un momento dado puedes ver el material y ver este Excel e intentar elucubrar qué fue lo que hice para resolver tal cuestión. Lo único que te platico es que en tu material vienen una cuenca, te las voy a mostrar, perdón, voy a PowerPoint otra vez. Ahí está la cuenca y está la estación San Pedro dentro de la cuenca, la sierra muy lejos y la Ayotla muy cerca, estación climatológica. Y te pongo a propósito en rojo la de San Pedro, porque si vemos los datos, tengo en recuadros rojos los meses en los cuales no tengo información de la estación San Pedro. Y sin embargo, en la siguiente diapositiva, noten cómo de la estación Ayotla y la sierra, tengo precisamente la información de los meses que le hace falta a San Pedro. Entonces, la correlación yo la puedo hacer con otras estaciones que sí tengan el dato que le hace falta a San Pedro. Y esto de correlación recientemente lo hicimos, chavos, con el ajuste de curva tirante gasto. Por eso también un mucho me lo estoy saltando. Entonces, bajo este esquema, con estos datos, pues,
la idea es complementar los datos de San Pedro a partir de los datos ya sea de Ayotla o de la sierra que está por acá arriba. ¿Cuál voy a elegir? La que presente mejor correlación. Incluso tengo anotados unos datos, 857 y 2082, quizá correspondientes a lo que se hizo en Excel. Ahora voy a ver. Voy a Excel. Observen, marzo del 66 en San Pedro, 20.82. Y aquí en Excel, ahí está el ejemplo de lluvia de San Pedro para marzo de 1966, 20.82. En fin, este archivo de Excel en este momento lo cierro y te lo voy a subir aquí en Zoom para que lo consultes y complementes el tema. Repito, si hay oportunidad más adelante de rescatarlo, pues lo veré. Generalmente en línea no estoy viendo el método racional deductivo, nada más la correlación. Y entonces entramos con infiltración. Infiltración. Va. Para infiltración, Yasmín, tenemos dos métodos. Uno, el directo, que es medirla, cuantificarla con un aparato que se llama infiltrómetro. Mismo que honestamente nunca he manejado, por eso no se los presento ni en imagen ni les platico. Y si ustedes dan una búsqueda en Google, seguramente van a encontrar imágenes al respecto. Será un aparato, una onda de tipo cilíndrica, que será de unos 60 centímetros de altura, que si lo vemos por aquí así, alrededor del cilindro tiene un anillo como para sujeción, y que una parte de este va semienterrada en el terreno. Es lo básico de un infiltrómetro que conozco. Al igual que las estaciones hidrométricas, hay un alto déficit de infiltrómetros. En consecuencia, pues hay que abordar métodos indirectos para estimar la infiltración. Y ahora sí, en cuanto a los métodos indirectos, Diana, Luz, ¿cuántos métodos tenemos para estimar la infiltración, Luz? La verdad no sabría responderle. Eso es. Michelle. Presente, profe. Ah, ¿no, verdad? No. No, nada más para que se vea. Indirectos, ¿verdad? ¿Ey? ¿Para qué? ¿Indirectos para qué? Ay, no, Michelle. Perdóneme, profe. ¿Para la qué? Es que no lo escuché bien. Discúlpeme. Para la infiltración. Creo que son 3. Creo. No sé. ¿Crees correctamente? Muy bien. Carla Estrada, uno de ellos, por favor. Paso, profe. ¿Pasas con 10 o con 9? Vas a ver qué. Y Fer Rivera. No sé, profe, la verdad. Ya vas. Diana, a Milano. ¿Ecuación de Orton? Orton, no. Rico. Termino con Rico. No, profe. No termino contigo. Ya vas. Voy con Montserrat. ¿Es el de la infiltración media? Sí, Montserrat es uno de ellos. Carla Villanueva. ¿Por el coeficiente de escurrimiento? Claro. ¿Y cómo supiste, Carlita? ¿Cómo supiste, Montserrat? Bueno, es que en esa parte, viene el material, pero yo ahí tengo una duda, profe. Dice que imprimamos algunas tablas, otras son hasta la página 181, pero el material dice, viene hasta la 175, creo, o 170. Ah, bien. Ahorita vemos la duda. ¿Me la recuerdas, por favor? Ahorita que ponga la presentación, PowerPoint.
¿Y qué decías, Carlita, que cómo supiste de esos métodos? Ya se me fue Carla Villanueva. Bueno, Montserrat, ¿cómo supiste de esos métodos? En el material creo que fue lo mismo que dijo esta Carla. Vienen en el material, Sí, ¿verdad? viene en el material, profe. Así es. Primera llamada, chavos. No están leyendo el material. Y es primera llamada porque no es la primera ocasión que no lo leen. Y la clase anterior yo dije que hoy iniciaba con infiltración. No es regaño, es aclaración, es primera llamada. Si llegas a la tercera llamada, yo ya no te doy material y tú lo estudias, tú lo investigas y tú me contestas. No me sirve de nada que lo tengas ahí sin leerlo. Entonces, ahora yo dijera, chale, pues son 27 páginas. En una diapositiva están los 3 métodos. Recuerda, más bien, sí, ten en cuenta cómo inicio cada clase o cada tema más que cada clase. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la ecuación? Las preguntas básicas. No quiero que ahorita me digas o me describas cada uno de los métodos con su ejercicio resuelto. No. Que por cierto, hay un ejercicio resuelto. Y es el que en teoría debes leer para entenderlo. Y aquí manifestarme dudas y hacer hacer posteriormente otro ejercicio. Te lo aviso desde ahorita. Ahí hay un ejercicio resuelto que en unos minutos lo voy a presentar en pantalla. Pero sí, no estás leyendo, ¿eh? Eso sí me preocupa, sí me puede. Primera llamada. Y lo malo es que por algunos que no leen vamos a perjudicar a los que sí leen. Ni modo. Ni modo. Bien. A ver, Montserrat. Pregunta, ¿tu duda es con respecto a este anuncio? Sí, profe. Ajá. Ahora sí. ¿Me repites la pregunta, por favor? Es que el material llega hasta la página 170 o 175, no recuerdo bien. Y, bien. Bueno, perfecto. Ahí hay un problemita de lectura. Fíjate, Montserrat. Dice, estudia la teoría y el ejercicio resuelto de este material. Imprimir, bueno, punto y seguido. Imprimir tablas de número de escurrimiento N, página 188-191, y tablas de coeficiente de escurrimiento C o CE, página 210, ambas de Aparicio Mijares, entiéndase el libro, Fundamentos de Ideología de Superficie. ¿Sí? No del material. Sí, perdón, profe. Sino del libro, ¿va? No. Sí. No tienen por qué pedir perdón ni disculparse. ¿Hecho? Va. Entonces, infiltración. Date cuenta que no te estoy preguntando la definición, que es con lo que generalmente empiezo. Dice objetivos, obtener indirectamente la lluvia efectiva, la duración de la lluvia efectiva y los coeficientes de escurrimiento. En otras palabras, al obtener indirectamente estos parámetros, los relacionamos y o los calculamos, los conectamos con el valor de la infiltración. Y los métodos, uno de ellos es el de coeficiente de escurrimiento. Para este parámetro, bien importante en hidrología, hay diferentes métodos que ahí te enuncio 4 de ellos. El primero, el más común, ¿sí? Coeficiente según los usos de suelo, y eso está en tablas. Asterisco, traer tabla, página 210 de Aparicio. Recuerden, Montserrat clase, que aunque el aviso dice imprimir, quienes no puedan imprimir, tener en pantalla su archivo abierto de esa tablita o darse a la tarea de transcribir en el cuaderno. No se llevan más de 47 horas. 2. Según carta hidrológica de aguas superficiales. Yo no sé si recuerdas, pero ya te presenté la carta en AutoCAD, la carta hidrológica. Si alguien tiene duda, lo puede manifestar y en su momento la presento nuevamente. Ahí podemos ver mediante colores el valor del coeficiente de escurrimiento.
mucho como el Seattle. ¿Se acuerdan que el Seattle llena de colores la zona de estudio? Y el color amarillo, por inventar algo, me dice que el coeficiente va de 0 a 5%. El blanco de 5 a 10, el verde de 10 a 15, el rojo de 15 a 20, etc. Asimismo, la carta hidrológica presenta los valores de coeficiente de escurrimiento, con áreas coloreadas. 3. Coeficiente según la metodología de la norma oficial mexicana CNA 011-2000, para la cual se requieren datos de lluvia anual acumulada y el tipo y el uso de suelo. Solo que esa, ahí tengo un asterisco y está mal porque no tiene que estar referido el asterisco. Esa aplica cuando hacemos balances de disponibilidad de aguas superficiales. ¿Sí? Puedo aplicarla y ver qué tan bien me funciona para avenida máxima. Recuerden que son dos objetivos distintos, ¿verdad? Un objetivo es avenida máxima y otro objetivo distinto es el balance de aguas superficiales. 4. El cuarto método lo acabamos de hacer. Según relaciones de volúmenes de escurrimiento o de láminas de precipitación. Y ahí está. Coeficiente de escurrimiento es volumen de escurrimiento directo entre volumen llovido. Si yo desagrego esos volúmenes, es área de la cuenca por lluvia efectiva entre área de la cuenca por lluvia total. Se me va el área de la cuenca y me queda la expresión con la que ya trabajamos. Coeficiente de escurrimiento según láminas de precipitación. Segundo método, el índice de infiltración media, que no vamos a ver. Me parece que, no me parece. En los estudios que yo he realizado, jamás he aplicado este método. Y no lo he aplicado porque simple y sencillamente para aplicarlo en un momento dado, lo puedo aplicar para un evento que ya sucedió y que tengo registros de pluviógrafo. Recuerden que lo que más hay en México son pluviómetros y no pluviógrafos. Entonces, número 1, generalmente es para analizar un evento que ya sucedió. Y en tu proyecto, en nuestra clase, uno de los objetivos principales es la avenida máxima. Es un evento que está por ocurrir. No podemos aplicar este método. Por esa razón, desde hace varios años, no lo doy en clase. Sin embargo, en el material siempre dejo el ejercicio resuelto como parte de cumplimiento del programa. Y ahí está la información necesaria y un poquito el procedimiento y la ecuación que se ocupa para aplicar el método. Noten hasta el momento las dos ecuaciones, coeficiente de escurrimiento y la del índice de infiltración media. Noten cómo en ninguna ecuación aparece la infiltración. Por eso son indirectos. Porque con alguno de estos métodos lo que vamos a calcular o determinar es la lluvia efectiva. Y ya conocida la efectiva, deducimos la infiltración. El tercer método es el de números de escurrimiento N del Soil Conservation Service, que ya cambió de nombre, que ahora es NRCS, y que no me acuerdo qué significa. National Resources, quizá Center Service, algo así. Ese método, ahí vemos claramente una ecuación, pero al igual que los otros dos métodos, la ecuación me permite calcular la lluvia efectiva, no la infiltración, sino la efectiva. Y ya conocida dicha lluvia efectiva, puedo deducir, despejar la infiltración, como lo hemos hecho. Cuidado con esta ecuación, ¿dónde truenas? ¿Dónde te equivocas? La lluvia del numerador y del denominador va en centímetros. Se te olvida y entonces tienes resultados erróneos y puedes reprobar. Va en centímetros. El resultado de la lluvia efectiva me lo da en centímetros. Ya después hay que convertirlo a milímetros o a metros según el cálculo que estemos haciendo. Otro error que cometes es que olvidas elevar al cuadrado el numerador. Y el último error que luego cometen es la inversión de signos.
en lugar de menos más, en el numerador ponen más menos, y en el denominador, en lugar de más menos, ponen menos más. Esos son los errores más comunes que cometen. Ahora, hablando en particular del coeficiente de escurrimiento, método número 1, tablas. Aquí está la tabla que yo te solicito de Aparicio Mijares. Que tengo curiosidad. Y voy a preguntar y me dicen sí o no, simplemente, ¿eh? Sí o no. Voy a ir por número de lista. ¿Tienen las tablas que pedí de coeficiente de escurrimiento y número de escurrimiento? ¿A Milano? Ay, no, creo que no. ¿Fer Cañedo? No, profe. ¿Dalai? No, profe. ¿Carlos? No, profe. ¿Yasmín? No, ¿Yasmín? no. ¿Me escuchas? Gracias. Sí, es que escuché un sí por ahí mezclado. ¿Carla Estrada? Sí, profe. Carla Estrada, sí. Liz Teresa, No, profe. Octavio, No, profe. Susana, Descargué el libro completo, pero no he separado las tablas, y así lo vemos. eso es. Manuel, Luis Lara, No, profe. Dayan, Es la de Aparicio, ¿verdad? sí. Sí. Eduardo, Sí, profe. Olvera, No, profe. Michelle, Sí, profe. Parra, Sí, profe. Rico, No, profe. Fer Rivera, Sí, profe. Sinchun, Carla Montserrat, No, profe. Carla Villanueva, Sí, sí, profe. Benjamín, Bueno, ¿me escucha, profe? sí. Sí. Emanuel, Emanuel, Profesor, no escuché mi nombre. Soy Manuel Jiménez. aguántame Manuel, Emanuel, Iván Emanuel, bien, tiene falta, Manuel, Sí, la sigo. No escuché mi nombre porque se me cortó el internet. ay, se escucha muy entrecortado Manuel, nada más, sí o no, Sí, profe. eso, Luz, Sí. muy bien. Soy yo, Fernando. Permíteme, Fer, dice Fer Rivera, que le sacó de la clase de internet, que preguntó. Ay, Fer, no sé a qué te refieres, ahorita me comentas. ¿Qué pasó, Fer Cañedo? Yo sí tengo el libro, bueno, la tabla, lo que no tengo, no las tengo separadas como tal, pero sí tengo, bueno, aquí tengo el libro abierto. Ah, sí quiero las tablas. Sí, profe, no, o sea, le digo, sí tengo la tabla, pero pues todavía no las he separado como tal, o sea, no las he mandado aparte. Exacto, es lo que comentaba también Susana. ¿Cuál? Bien, los que ahorita me dijeron que sí las tienen, espero las tengan separadas, no me estén metiendo gol y tienen un punto adicional.
Entonces, ahí está en pantalla la tabla de coeficientes de escurrimiento del libro de Aparicio Mijares. Única variante que Mijares no trae los 3 últimos renglones. A ver, permítanme porque hay unos mensajes en el chat. Sí tengo las tablas, dice Fer. A ver. Fer, ¿me las puedes presentar y compartir pantalla, tus tablas? En este momento. Profe. Permíteme, Michelle. Las tienes en tu celular. Bien, mándale una captura de pantalla, por favor, a Dayan. Exacto, ¿sí? Pero, ojo, si es del libro, todo el libro no cuenta. Tiene que ser la pura tabla separada. Mejor dime de una vez. Fer. Hecho. Dime, Michelle. Dice que en las tablas del Aparicio estas no viene lo último, ¿verdad? Exacto, en eso estaba. Los 3 últimos datos de zona rural, campo cultivado y zona forestada no vienen en Aparicio. Luego entonces, Michelle, que es lo recomendable que hagan una captura de pantalla, ¿verdad? Tengo una duda, ¿por qué no ocupamos los de Venti Show? Porque él también, bueno, buscando las de Aparicio en una tesis, me aparecieron las de Venti Show. ¿Por qué esas no las ocupamos? ¿Me dices, por favor, qué dice la tabla de Venti Show? ¿Cuáles son los encabezados? ¿Me da chance de buscarla? Sí, en cuanto la tengas, ¿me avisas, Susana? Es más, vamos a hacer lo siguiente, Susana, para que no te pierdas lo que estoy comentando. Y la clase siguiente, por favor, me recuerdas el punto, vemos cuál es el encabezado y lo comentamos, ¿va? Ay, yo porque no me acuerdo dónde... Sí, mejor con calma, y como nos quedan 7 minutos, a lo mejor te pierdes de lo que yo aquí comente, ¿va? Bien, ahora, si ustedes recordaran cuando vimos la fisiografía de la cuenca, que les mostré el primer trabajo de hidrología que hice acá por el Reclusorio Norte, había 3 usos de suelo, los del cerro, la zona urbana y los campos de juego del Deportivo Carmen Cerdán, y los puse con areados, con simbología distinta. Lo que quiero decir es que tenía 3 usos de suelo en mi cuenquita de estudio, y necesito un solo coeficiente. Cada uso de suelo va a tener su coeficiente, y necesito calcular un coeficiente ponderado, un coeficiente promedio pesado o promedio ponderado en toda la zona de estudio. Noten cómo la tabla tiene un coeficiente mínimo y un coeficiente máximo. Generalmente yo trabajo con el promedio. Y les dije cuando estábamos con los polígonos de Thyssen que la ecuación no era exclusiva de lluvias, sino que se podía tomar para cualquier parámetro. Aquí está, ya llegamos a ello. Entonces, eso es en cuanto a coeficientes de escurrimiento. Y en cuanto a números de escurrimiento, aquí está la tabla que les solicité, que algunos tienen, otros no. Y noten cómo los números de escurrimiento requieren columna 1, uso de suelo. Ahí dice uso de tierra y cobertura, uso de suelo. Y requerimos también el tipo de suelo, teniendo 4 tipos de suelo, que esto también en algunas de las primeras sesiones lo mencioné, 4 tipos de suelo, en donde el tipo A tiene poca arcilla y es suelo altamente permeable. Y el contrario, el D, es un suelo con arcilla en su totalidad y poco permeable. Noten también la diferencia de los números de escurrimiento, son números enteros. El valor más pequeño anda en 6 y el valor más alto en 94.
El número de escurrimiento jamás va a rebasar el 100. En tanto que el coeficiente de escurrimiento, noten que son decimales. El coeficiente de escurrimiento jamás rebasa la unidad o bien jamás rebasa el 100%. Entonces, en una cuenca yo puedo tener diferentes usos de suelo y diferentes tipos de suelo. En consecuencia, valores distintos de N. Una N para cada uso de suelo, quiero decir. Y para aplicar la ecuación, yo necesito un solo valor de N. Entonces, es necesario calcular una N promedio ponderado o pesado, al igual que los datos de lluvia, o cuando estudiamos polígonos de Thyssen. Muchas gracias. Y pues igual acá, en lugar de lluvia, ponemos número de escurrimiento y podemos calcular una N ponderada. Ahora, en cuanto al primer método, coeficiente de escurrimiento, noten en pantalla cómo retomo el ejercicio del hidrograma. Presento la solución ahí en su material. Es decir, ahí está el paso a paso. La lluvia efectiva y el coeficiente de escurrimiento, 0,06. Es decir, si alguien leyó el material, aquí estaba la solución del ejercicio que estaban haciendo hace unos minutos. Y una extensión de ese ejercicio, tal y como se los dicté yo también. Por aquí me está llegando el mensaje de Dayan. Gracias, Dayan. En unos momentos lo reviso. Después del índice de infiltración media, también con esos datos del ejercicio del hidrograma, presento un ejercicio resuelto del índice de infiltración media. Donde lo que destaca es que lo que queda por arriba del phi, que está con una línea horizontal punteada azul, fuerte, lo que está arriba del índice de infiltración media es lluvia efectiva y lo que está abajo es lluvia infiltrada. Y puesto que lo que está arriba es lluvia efectiva, podemos ver que hay 1, 2 y 3 barras que corresponden a lluvia efectiva, y si cada barra tiene una duración de 1 hora, la duración de la lluvia efectiva es de 3 horas. De igual manera, del tercer método, números de escurrimiento N del Soil Conservation Service, retomo la lluvia total del ejercicio del hidrograma, 50 milímetros, agrego un dato adicional inventado, 89 milímetros, agrego los usos de suelo y sus porcentajes de área en la cuenca, consulto las tablas para N, le asigno el número de escurrimiento N. Aquí está la tabla de los tipos de suelo con su descripción, asignando el tipo de suelo C, y consulto la tabla, los valores para pastizal y para bosque normal, para tipo de suelo C. Ahí está el 74 y 70 que se presentaban en la tabla de la diapositiva previa. Se obtiene una N ponderada de 71.2 y hay un ajuste según el método cuando se tiene el dato de lluvia de 5 días anteriores. Si no tuviéramos el dato de lluvia de 5 días anteriores, ese es el valor de N y ese valor se sustituye en la ecuación. Punto. Pero si nos dan un dato de lluvia de 5 días previos, el método dice que hay que hacer una corrección y presento ahí en el material dicha corrección mediante interpolación. Y una vez obtenida, noten cómo aplicamos la ecuación. En la cuenca teníamos 50 milímetros de lluvia, pero, reitero, se ingresa en centímetros. 5 centímetros en el numerador, 5 centímetros en el denominador. El resultado me arroja unidades de centímetros, mismas que después convierto a milímetros. Y conocida la lluvia efectiva, pues puedo deducir la infiltración. Asimismo, puedo también pues, calcular el coeficiente de escurrimiento, lluvia efectiva entre lluvia total. Y dice, se corrobora que también en cuencas no aforadas se puede determinar el coeficiente de escurrimiento
tomando en cuenta las características físicas de la cuenca, es decir, el uso y el tipo de suelo. Y pues posteriormente viene evapotranspiración. Entonces, ¿qué viene para el día martes? Porque ya me pasé con un minuto. El día martes, al inicio de la sesión, van a subirme sus apuntes y sus proyectos. Un integrante de cada equipo será el responsable de subir los proyectos. Ejemplo, si el internet de Jorge es muy lento o yo estoy en celular, sugiero que lo manden a alguien de su equipo, sus apuntes, para que ese alguien los suba acá en Zoom. O la jefatura de grupo, si ella se los permite, o su compañero, su mejor amigo, su mejor amiga, en fin. Pero para que no tengan problemas de, es que está cargando, profe, y no sube, y no sube. Al inicio de clase, su entrega de apuntes y proyecto. PDF, ambos casos. Revisen los lineamientos para que vean cómo tiene que ser el nombre de los archivos, tanto de apuntes como de proyecto. Si no cumplen con los lineamientos, ya tienen puntos menos. Y una vez que veamos eso, Susana nos va a recordar el tema de coeficientes de escurrimiento, tabla de Bente Show, y yo les voy a generar otro ejercicio, en el entendido que ya ustedes habrán estudiado el ejercicio resuelto. Les voy a generar otro ejercicio con otra cuenca, datos inventados, y lo van a resolver en equipos. Y yo voy a estar pues aquí presente o pendiente pues para asesoría cuando tengan dudas. Eso es lo que viene el martes y yo creo que nos va a llevar toda la clase. Si acaso nos quedara un tiempecito, igual y vemos evapotranspiración, que esa se ve en 15, 20 minutos. Es muy rápido, muy sencillo. Ahí en el tema de evapotranspiración, atención, si hay tiempo lo vamos a ver el martes. Viene, me parece, o te pido unas tablas. Entonces, atiende también eso. Ahí quedamos. Nos vemos el martes. Gracias por tu tiempo. Ya me pasé 3 minutos. Entonces, hasta